Buenas noches, señoras y señores. Dentro de las jornadas Una Educación para el Siglo XXI se encuentra esta semana en la región de Murcia la invitada que hoy nos acompaña al programa. Se trata de Pilar Goya, es licenciada y doctora en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid, es profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y es, entre otras muchas cosas, es actualmente presidenta de la European Chemical Society, que es una organización que agrupa 48 sociedades químicas de 33 países diferentes. Y la profesora Pilar Goya ha venido a hablar de ciencia, de mujer y de ciencia. Saben que estamos también en la Semana de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Pilar, buenas noches. Buenas noches. ¿Es la primera vez que vuelve a Murcia desde que se presentó la gigante tabla periódica de los elementos de la Facultad de Químicas de Murcia o había venido después? He venido después. Precisamente el año pasado se celebraron unas jornadas con motivo del Año Internacional de la Tabla Periódica, unas jornadas internacionales que se organizaron en la Facultad de Químicas y que versaban sobre las mujeres que habían jugado un papel importante en el desarrollo de la tabla periódica de los elementos químicos. Esa tabla periódica que tenemos en la Facultad de Murcia es un referente a nivel nacional o mundial, no sé cómo yo creo que no son ustedes muchas veces conscientes de la importancia que ha tenido la tabla. El año pasado, que ha sido el 150 aniversario y era el Año Internacional de la Tabla Periódica, ha aparecido en todos los carteles. Bueno, de verdad que Murcia ha sido vista en muchísimos foros internacionales, estaba ahí presidiendo muchísimos actos, ha sido verdaderamente importante. Tienen que estar orgullosos de su tabla. La tabla periódica, a pesar de lo que a algunos nos costó medio entenderla, voy a dejarlo así, yo le he escuchado a usted decir alguna vez que lo es todo en la vida, lo es todo en el mundo. Más o menos, no sé si lo ha dicho literalmente, pero más o menos. ¿Es así? Es absolutamente. Bueno, la tabla periódica que conocemos hoy en día, hay 118 elementos. De esos, los primeros 90 constituyen absolutamente todas las cosas del cosmos, desde los minerales, las plantas, el mar, nosotros mismos, o sea que todo está constituido por alguno de los 90 elementos primeros de la tabla periódica, con lo cual efectivamente es la vida, es la base de todo. Aparte de ser un icono de la ciencia, de dar mucha información, porque la tabla periódica, los elementos no están colocados al azar ni en orden cronológico, están ordenados en función de sus propiedades químicas y físicas, con lo cual una simple mirada a la tabla periódica nos da mucha información. Lo que yo tengo la impresión es que los ciudadanos de a pie, los comunes, no sé si somos del todo conscientes de que todo en la vida, nosotros mismos, todo lo que nos rodea, todo es ciencia y todo es química. Parece que ya todo se nos viene dado por arte de magia, pero todo es ciencia y todo es química, todo lo que nos rodea. Bueno, yo soy química, con lo cual a lo mejor estoy un poco sesgada, pero efectivamente todo es química. Y química, nosotros somos química, el cuerpo humano es un gigantesco laboratorio químico excelente, preciso, en el que continuamente se sintetizan proteínas, se degradan enzimas. Nosotros mismos somos un gigantesco laboratorio químico y hay que huir de los estereotipos de que la química o lo químico es malo y lo natural es bueno. Las sustancias, los compuestos, son buenos o malos en función de su estructura, pero no de su origen. O sea que a veces este maniqueísmo de que no, esto como lo aíslo de la planta es bueno y esto como es sintético de laboratorio es malo, no, porque la estructura, los elementos de la tabla periódica que constituyen esas estructuras son exactamente lo mismo y no importa el origen, lo que importa es la estructura. Lo que pasa es que no sé si a usted le habrá pasado, a veces cuando comemos un producto, a mí me ha pasado incluso con alguna fruta, por ejemplo, te echas un bocado a la boca y dices, esto sabe a química. No sé si lo ha experimentado o lo ha oído seguramente alguna vez, y lo decimos con un tono relativamente peyorativo. Absolutamente, pero también le tengo que decir que cuando dos personas que se encuentran o dos personas que se conocen y se llevan bien, también se habla de que hay buena química. Hay química entre ellos. O sea, hay química entre ellos, o sea que, como muchas veces en los refranes en castellano, hay para una cosa y para la contraria. La química a veces tiene mucha química, es peyorativo,
pero por otra parte, cuando uno dice hay muy buena química entre ellos, es absolutamente positivo. ¿Y qué tiene que decir, por ejemplo, ante no sé si llamarlo el crecimiento que está experimentando, el interés por los productos agrícolas, ecológicos frente a los convencionales, porque dicen que están contaminados y demás? ¿Usted tiene alguna posición al respecto? ¿Tenemos que comer ecológico necesariamente? Pregunto. Yo lo que creo es que, vamos a ver, la química es verdad que muchas veces ha causado problemas y ha habido accidentes químicos importantes, pero la química puede haber sido el problema, pero sin duda va a ser la solución. Entonces, si queremos alimentar a los miles de millones de seres que habitan la Tierra, tenemos que fomentar los cultivos. O sea que yo creo que la química y todos los procesos bien controlados y bien reproducidos van a ayudar a la alimentación y a que no haya hambre en el mundo. Estaba recordando ahora que alguna vez en este programa hemos hablado también, se me viene en la cabeza ahora, el que anteriormente fue rector de la Universidad de Murcia, el profesor Orihuela, don José Orihuela. Él es catedrático de matemáticas y nos decía algo parecido a lo que usted nos decía: las matemáticas son todo en la vida, ¿no? Pero en resumen sí podríamos decir que la química, las matemáticas y la lengua, obviamente, para poder comunicarnos, reúnen el conocimiento básico, elemental, que daría la sabiduría a una persona. Seguramente un catedrático de Bellas Artes me estará negando la mayor, pero ¿podríamos decir que la química, las matemáticas y la lengua aglutinan la gran sabiduría? Bueno, digamos, la química, sobre todo para los químicos, lo consideramos la ciencia central, la ciencia básica. Probablemente si habla con un físico, bueno, no le diría eso. Sí creo que la lengua y las matemáticas son importantes, pero probablemente pues también la filosofía y muchas otras disciplinas. Lo que es verdad es que la química, a diferencia de otras ramas científicas, tiene un poder que no tienen otras, que la química es básica o pura y aplicada. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros podemos preparar sustancias, podemos preparar nuevos compuestos, que por supuesto llevan un riesgo implícito, pero esa capacidad de crear una sustancia nueva que luego la podemos dirigir a curar una enfermedad, a que se convierta en un medicamento, eso yo creo que es un poder que tiene la química que no tienen otras disciplinas que, bueno, que se dedican más a estudiar fenómenos o avanzar en el conocimiento, pero esta idea de creación de materia que tiene la química creo que es algo que la diferencia, aunque le insisto, soy química y entonces estoy un poco sesgada. Usted es química y además especializada en química médica. Sí. Y le voy a hacer una pregunta cuya respuesta es una obviedad, pero estaba pensando qué sería de la medicina sin la química. Seguramente ni existiría, no lo sé. Bueno, desde luego los primeros enfrentamientos de la humanidad a las enfermedades han sido con sustancias químicas, es verdad que extraídas de productos naturales, de hierbas, pero es verdad que la lucha contra la enfermedad era aplicando o dando compuestos químicos, muchas veces en un principio no sintéticos, pero sí aislados de plantas, pero bueno, que como le decía, es lo mismo. La química ha contribuido al desarrollo de los medicamentos, a algo tan importante como las vacunas, los antibióticos, pero hay otra rama de la medicina que es la de la cirugía. O sea que probablemente la conjunción de las dos disciplinas, la cirugía y la farmacología, por así decirlo, o sea, o la química médica, la química terapéutica, es lo que van a conseguir la lucha definitiva contra la enfermedad. Una de las muchas líneas de investigación médica que se están desarrollando en este momento tratan de buscar cómo paliar el dolor. Creo que ese es un tema que a usted le interesa especialmente. ¿Tenemos motivos para estar esperanzados en conseguir una fórmula para mitigar, para paliar el dolor? Bueno, si nos comparamos con nuestros ancestros, o sea, no hace tanto, las intervenciones quirúrgicas se hacían sin anestesia, no se puede comparar el dolor que sufrimos ahora con el dolor que sufrían nuestros antepasados. Es verdad que el dolor, que hay muchos tipos de dolor, hay un dolor inflamatorio, un dolor neuropático, y no todos los dolores se corrigen igual. Hay algún tipo de dolor, el dolor nociceptivo, que es el que produce un estímulo doloroso, que podemos controlar bien. El dolor neuropático es un dolor
que de alguna forma se han estropeado los mecanismos del dolor y ese es mucho más difícil de curar. O sea, yo creo que hemos avanzado mucho, que no sufrimos el dolor que sufríamos, pero que todavía en el siglo XXI hay personas que sufren de dolor y que hay que continuar investigando en ello, aunque efectivamente no es nada fácil. Circula por ahí un vídeo, un spot, que seguramente usted conocerá, en el que se le pregunta a un grupo de niños y niñas, se les pregunta por que citen nombres de mujeres investigadoras o científicas y se quedan todos ellos fuera de juego, ¿no? En ese momento no recuerdan a nadie. Y las ha habido y las hay, naturalmente. ¿Qué ha ocurrido para que los nombres de las mujeres investigadoras, científicas, no hayan tenido la relevancia que se merecían? Es verdad y estoy totalmente de acuerdo. Y había una anécdota que en no sé qué escuela en el Reino Unido, creo que era, confundían a Marie Curie, que fue una científica extraordinaria, con María Carey. O sea que imagínense el nivel. Ya quisiera María Carey, pero... Yo creo que por eso este tipo de celebraciones o de conmemoraciones, como esto que estamos haciendo de el Día de la Niña y la Mujer en Ciencia, ayudan a reconocer y a promover el papel importante que pueden jugar las mujeres en la ciencia y que han jugado. Es cierto, como usted dice, muchas veces han estado relegadas a un segundo papel y a lo mejor han contribuido igual al desarrollo de un avance del conocimiento y, sin embargo, el que se ha hecho famoso es el marido y no la mujer. No es el caso de probablemente la científica más extraordinaria de todos los tiempos, que era Marie Curie, que además ella es la única persona que tiene un premio Nobel de Química y un premio Nobel de Física. O sea que es cierto, pero muchas veces ese ha sido el problema y por eso, para dar mayor visibilidad a las mujeres, por eso el año pasado aquí en Murcia organizamos este congreso internacional que era la mujer y el elemento químico, en este caso, digamos, ceñido a las mujeres que habían contribuido al desarrollo de la tabla periódica y que muchas veces no habían alcanzado la gloria o el reconocimiento que se merecen. Yo le tengo que confesar que cuando vi ese spot que le mencionaba, traté de concursar como esos niños y le confieso de verdad, sin rubor, que se me ocurrieron dos. Uno de ellos lo mencionó usted, Marie Curie, y el otro es de Margarita Salas, quizá porque falleció hace poco y la tenía reciente en la memoria. Y hay muchísimas, pero tampoco en ese momento no fui capaz de No, es que es verdad, hay una falta de conocimiento y de reconocimiento, sobre todo de estas mujeres que han jugado un papel importante. Por ejemplo, si yo le hablo de Lavoisier es considerado el padre de la química, bueno, un gran químico de todos los tiempos, pues sin embargo, y probablemente sin su mujer, que era la que le hacía las traducciones, él no hablaba idiomas, la que le hacía las ilustraciones de sus manuscritos, pues probablemente no sería Lavoisier el padre de la química, pero nadie dice que Marianne Pierret, su mujer, es la madre de la química, o sea que es verdad que hay mucho por hacer. Bueno, ha estado usted esta semana, está todavía de hecho en la región de Murcia y ha dado charlas en Murcia, en Yecla, en Jumilla. ¿De qué le ha hablado a su público? ¿Por qué tema se ha interesado su público, Pilar? Bueno, aprovechando que era este Día de la Niña y la Mujer en Ciencia, pues mi conferencia trata sobre mujer y ciencia. En un principio, pues lo que hago es una panorámica y poner unos datos estadísticos de cuál es el papel de la mujer en ciencia hoy en día. Se calcula que solo un 30% de toda la población mundial que se dedica a la investigación son mujeres. Es verdad que depende mucho de los países y de las disciplinas, pero bueno, sigue siendo muy escaso. Luego les hago un poco de historia de mujeres que han jugado un papel importante en la ciencia. Bueno, valoramos el número de premios Nobel que ha habido masculinos frente a los femeninos, que ha habido muchos menos premios Nobel de mujeres que de hombres. Y termino pues, un poco con las mujeres que han tenido que ver con la tabla periódica. Y tengo que decirle que cuando hablo de la tabla periódica a la gente le entretiene. O sea, esto de, bueno, la tabla periódica, qué rollo. No, me quedé sorprendida porque cuando empecé a hablar de la tabla periódica,
bueno, el público mostraba un cierto interés y me escuchaba con atención. Y es verdad que cuando hablo de la tabla periódica, pues procuro darle otra mirada más cultural. Muchas veces no nos damos cuenta, pero en nuestra vida diaria hablamos, si no de la tabla periódica como tal, de muchos elementos. Hablamos del titanio, del hierro, del oro. Hay muchas películas, hay muchas obras de teatro. Eso le iba a decir, que vincula usted la tabla periódica a la pintura, al cine, al teatro. En fin, claro, de esa forma, pues igual yo incluso lo hubiera aprendido mejor también. Estoy segura que le entretendría, o sea, porque a los chicos jóvenes, pues sí, les llama la atención y que es algo, bueno, yo sí que he creído siempre en las dos culturas, ¿no? O sea, que todo lo que sea acercar la ciencia a la literatura o al arte, pues está muy bien, ¿no? Y, por ejemplo, probablemente el libro por excelencia es el libro de Primo Levi, que se llama El sistema periódico, que es un libro que está estructurado en 21 capítulos, que cada uno de esos capítulos tiene el nombre de un elemento, y que son historias, muchas de ellas vividas por él, en primera persona. Él estuvo prisionero en Auschwitz y, bueno, son historias que él era químico, pero era un excelente escritor. Y entonces, bueno, yo creo que todo lo que sea generalizar el conocimiento y unir la pintura o el arte, y sin ir más lejos, aquí en la Facultad de Murcia, el año pasado, con motivo del Año Internacional de la Tabla Periódica, hubo un concurso de tablas periódicas y me quedé impresionada. Eran chavales de los institutos. Por ejemplo, había uno de la Unión Minera, un instituto, que habían hecho una tabla periódica que vinculaba cada elemento a un cuadro de la colección Thyssen, del Museo Thyssen de Madrid. Un trabajo muy bonito. Muchos de estos trabajos de la tabla periódica los hacían en colaboración con las profesoras de Bellas Artes o los profesores de Bellas Artes, y la verdad que era un portento de imaginación, de creatividad, que, bueno, me parece que estos chicos y chicas no se les olvidará la tabla periódica porque la han visto desde otro ángulo, no el tema digamos, rutinario de aprenderte los elementos de memoria, ¿no? Sino que imagínese la imaginación que hay que tener para cada elemento de la tabla periódica, vincularlo de alguna forma a un cuadro, en este caso era del Museo Thyssen, porque era en colaboración con este museo. O sea que, y eso es una idea de aquí, de un instituto de la Unión Minera. Yo creo, Pilar, no obstante, que la relación de la mujer y la ciencia está cambiando, además a un gran ritmo, y a eso va a contribuir también la transformación digital en la que se está viendo inmersa la sociedad, la transformación también que va a venir en el mundo y en el mercado laboral, y al menos mujeres investigadoras, a tenor por lo que vemos en las universidades, va a haber muchas. Otro debate aparte es si logran romper algún techo de cristal y hacerse visibles por su trabajo. Ese es otro debate paralelo, pero aparte, ¿no? Pero mujeres investigadoras, yo creo que va a haber, está habiendo ya muchas. No sé si comparte esa impresión. No, absolutamente. Y el problema es esta especie de efecto tijera que se llama a veces, porque las chicas y los chicos que acaban carreras de ciencias, pues podríamos estar hablando del 50%. Incluso hay más niñas que niños que acaban los estudios de ciencias. En el doctorado es más o menos igual. En las estancias postdoctorales, los postdoctorales son más o menos igual, pero a medida que vas avanzando en la escala de los cargos, tanto académicos como empresariales, entonces es horrible. O sea, si partimos del 50% en lectura de tesis doctorales, el número de catedráticas o de profesoras de investigación en España está en torno al 25%, pero que es el porcentaje de estos muy parecido al que hay en la Unión Europea y a veces mejor que en algunos países de nuestro entorno. O sea que yo creo que el problema está ahí. O sea que al principio va todo muy bien, luego hay una brecha que separa a los hombres de las mujeres, pero sobre todo en los cargos de más alta responsabilidad, pero que también es cierto que es algo que ocurre en otros ámbitos profesionales, y en la medicina hay muchísimas mujeres médicos y sin embargo no me sé las estadísticas, pero los jefes de servicio pues son muchos más que las jefas de servicio. Sí, o sea, eso es cierto.
Pilar Goya, deseamos que haya tenido una feliz estancia en la región de Murcia. Nos ha encantado conocerla y le agradecemos mucho que haya venido al programa. Muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. De verdad que siempre es un placer venir a Murcia y muchas gracias por invitarme. Hasta otra ocasión. Hasta otra. Gracias a ustedes también por acompañarnos. El próximo día nos vemos de nuevo aquí en Sin Ruido de Fondo. Buenas noches.